Bien, pues buenos días. Un placer estar de nuevo en Alicante. Ahora sí, porque me acaban de volver a contratar el lunes. Y en la última, que había algunos de los presentes, pues todavía no estaban en el centro. Bueno, la que vamos a presentar hoy es la última de una serie, ya lo acabamos en la última aquí, hace un mes, de una serie, adelante, que hemos dividido este año en 3 charlas, 3 en cada centro. Pasa. 3 en Alicante, en el superior, y 3 en el superior de Valencia. Ahora lo aclararé mejor. Bueno, Penélope Sanz, pues ella es la cara oculta de Music Language Frontiers. Está por todas partes, pero nunca se le ve, como soy yo el que está contratado. Pero ahí están sus créditos y todo. Ya la conocéis algunos. Hemos cambiado de portátil y me ha cambiado alguna letra y también alguna transición, pero no pasa nada, ¿eh? A veces pasará esto que vacilo un poco con los blancos, pero bueno, esta ya la conocéis. Esta era nuestra página habitual. Esta es la nueva página de la publicación que ya algunos tienen. Bueno, todos los presentes la tienen. No sé si a todos lo he comentado, lo hemos mirado hace un rato. En 3 semanas llevamos 445.000 clics por la envergadura del tema. Claro, es decir, el artículo se está moviendo solo. Es imposible, nosotros no podemos atender eso. Ahora iré contando alguna cosa más. Ella es Penélope Sanz, la cara oculta de Music Language Frontiers, y tecleando aquí, esto lo digo para la grabación, que no estuviera en la última conferencia, tecleando esta dirección, que es la página que está citando, se puede uno descargar gratuitamente la publicación. Pues avanzaré un poquillo. La de hoy no será tan extensa como la que vio mi amigo el trompetista, pero es una recopilación, ahora cuando se haga la lista lo aclararé mejor, de los metales, de los instrumentos de metal que aparecen en las bodas de Caná de Paolo Cagliari en Veronés. Los hemos desviado al final a una última charla, porque en realidad no interfieren con los consorts que ya mostramos, y ahora los voy a enseñar muy deprisa también. Y de hecho creemos que al menos el trombón ahora lo mostraré, es de los últimos, una prueba tardía, y también el corneto actual. Lo que se ve hoy en el cuadro es un corneto. Ahora diré 4 cosas del corneto, los más antiguos, una breve historia, pero el corneto probablemente no estaba, fue un añadido de última hora cuando llegó Diego Ortiz. De todo esto ya hemos hablado y lo resumiré brevemente en cuanto lleguemos. Él es el veronés, pues el mejor pintor, voy a decir así, o uno de los mejores pintores de Venecia durante varias décadas, en mitad del siglo XVI. Él es el autor del cuadro, y este es el monasterio. Esta es la isla de San Giorgio, de la orden benedictina. Ellos fueron quienes encargaron el cuadro. En 1562, bueno, antes estaba trabajando aquí Andrea Palladio, el arquitecto par excellence de la Venecia contemporánea. El veronés ya había trabajado con Palladio en los años anteriores. Estos iban por equipos. Si alguien piensa en el veronés, este señor, pintando un cuadro de 10 metros de largo por 4 de alto de sol, como un pintor en su estudio, pues está muy equivocado. Tenían equipos de pintores profesionales, él hacía todo, claro, los diseños, las plantillas, después se trasladaban al cuadro, como si fuera un fresco grande, igual. En un fresco tú no te puedes equivocar, porque no tienes reparación. Primero trabajaban todos en sus talleres, con buenos dibujantes, por trozos, por piezas, y después profesionales del lucido incluso, dejaban las paredes, pero profesionales de lo mejor, perfectas. Ahora estoy hablando de un fresco, pero en un lienzo de estas dimensiones es parecido. Es decir, tú cuando trasladas el diseño, decían el dibujo previo al lienzo o a la pared, tiene que estar ya resuelto. Y después lo vas acabando. Él, por supuesto, revisó todo y acabó todo y pintó lo más delicado, pero tenía, él como otros pintores contemporáneos, tenían equipos, y entre ellos habitualmente 2 y hasta 3 pintores muy buenos, es decir, que pintaban como tú, hacían tus propios diseños. Bueno, a lo que voy, Andrea Palladio estaba reconstruyendo parte del claustro y el refectorio, que es esto que está, no tiene mucho algo, que es un edificio que hay aquí, donde comían. Y para ilustrar la pared del fondo, los benedictinos encargaron este cuadro. Se encargaron al veronés, tardó 1 año y medio en pintarlo, cobró 380 ducados, pues unos autores dicen de plata, otros de oro, ya lo averiguaremos bien,
y un barril de vino estaba en el... bueno, y la comida, la manutención. Este refectorio que digo, aquí en estos edificios, está enfrente de San Marcos, justo enfrente de la Catedral de San Marcos. Pues en estas habitaciones y este refectorio aquí se alojaba lo más granado de la diplomacia internacional europea cuando iba a Venecia. Se alojaban ahí y comían ahí, los monjes todos los días, pero, por ejemplo, el Concilio de Trento se estaba celebrando en la última fase a 50 kilómetros de Venecia, un poco más, y de hecho utilizaban Venecia como ciudad neutral a veces, cuando había conflictos muy serios, una especie de territorio de nadie, es decir, no era un encargo cualquiera, sino que era un encargo de una de las confraternidades más poderosas de Venecia, para decorar el comedor donde se alojaban de continuo, casi todos los días, artistas y pintores de renombre internacional, reyes, ministros, generales y todo ese tipo de personajes. Bueno, pues él es un autorretrato de Paolo. Avanzaré un poquito. Del cuadro se ha escrito, ¿qué voy a decir? El cuadro tiene 10 metros de largo por 4 de alto. Estuvo colgado aquí en el refectorio durante más de 200 años, hasta que Napoleón, en 1796, se lo llevó como botín de guerra y actualmente está en el Louvre. Pero en 1992 intentaron recuperarlo, claro, cuando Napoleón cayó, años después, no solo los italianos, se había llevado arte de toda Europa a París, pues cada gobierno intentó recuperar sus cuadros o sus obras de arte, y recuperaron bastantes, pero este no lo soltaron y se lo cambiaron a Canova, el representante de Italia, por otros 5 o 6 cuadros de menor envergadura. Actualmente está en el Louvre, digo, y en el 92 invirtieron $1 millón en la restauración del cuadro, que había sufrido mucho. Napoleón lo cortó en 2 para llevarlo a... bueno, sus hombres. Después, en la Primera Guerra Mundial, anduvo casi un año escondido en baúles, doblado, lo quitaron de para que los nazis no se hicieran con él. El caso es que lo restauraron y actualmente hay una copia exacta en el lugar original, en la isla que estábamos mostrando. El asunto, que algunos ya lo saben, de los presentes, este es el tema de hoy, los metales. El asunto es que en esta restauración magna que hicieron, en la publicación fantástica que hizo el Louvre, pues también hicieron rayos X de todo el cuadro, y ahí se publicó, y se sabía ya que Ortiz no estaba ahí. Se han escrito un par de artículos en estos 25 años y nada más, pero nadie había dicho ni media palabra de lo que estamos presentando este año aquí. En efecto, Ortiz no estaba, y el que estaba debajo era George John, porque el cuadro había sido desde el principio un homenaje al pintor ya fallecido. George John había sido el compañero de Tiziano en juventud, y un pintor que fue imitado, no digo copiado, sino venerado, y sus técnicas se propagaron por toda Italia y más allá durante casi un siglo. Pero estaba muerto. Ahora veremos la silueta correcta. Él es posible que sea Jacopo Bassano. Ahora lo acabaré de mostrar todo. Del cuadro, pues no repetiré todo lo que ya he dicho en otras clases. Si queréis averiguar algo, levantáis la mano y os lo aclaro. Este es Paolo Veronese, como se retrata en el lienzo. El cuadro de antes era de pocos años antes, que se ve que perdió el pelo en pocos años, unos 40 y tantos. Y estas son las 6 conferencias que hemos hecho este año. Estamos aquí ahora, ya lo aclaré, esta decimos en Valencia, alternas. Estas en Valencia, que eran más generales, y las que eran instrumentales, el consort de laúdes, el consort de violines, que es el que tuviste. Y el de hoy, pues nos hemos dedicado a él. Como tenía aquí alumnos y conocidos, pues se dividía así. El asunto es que lo hemos separado, estaba diciendo antes, al final, porque estos 3 metales que voy a mostrar que están ahí, actualmente solo se ven 2 en el cuadro, pero había un trombón debajo antes, pues realmente no interferían con los consorts que os iba mostrando, y les he dedicado una sección final. Haré un poquillo y ya está, y entramos esto es lo de las... Bueno, este cuadro está aquí, es posterior, este es de 1800, es de un catalán, Pere Borrell del Caso. Lo hemos puesto para cerrar el ciclo por el contenido semántico que tiene. Es un trampantojo, parece que está saliendo del cuadro, y se llama Escapando de la crítica. Este señor fue un gran pintor, un pintorazo catalán de 1800 y pico. Le ofrecieron 2 veces la plaza, pero no quiso. En la universidad y la academia oficial no quiso. Pues,
se montó su taller por lo de Escapando de la Crítica. Nos van a fundir, seguro, con lo que hemos publicado, porque el tema es muy importante, no por nosotros, sino por el cuadro, y los personajes son personajes críticos de primer orden en la historia del arte. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hemos encontrado ahí y eso es lo que estamos publicando. Bueno, pues sirva como símbolo o como cerrazón, es decir, conclusión de este ciclo de 6 conferencias, y así estamos en faena. Ya sabemos lo que ocurre. Es Ortiz el que figura en el cuadro actual, pero debajo estaba Giorgione. Él era un maestro, indiscutiblemente, maestro internacional en la viola da gamba, maestro de capilla en Nápoles hasta el 70. Una de las figuras internacionales más famosas de mitad del siglo XVI. Él, en cambio, había muerto 50 años antes, pero no tenéis más que escribir Giorgione y comprobaréis todo lo que estoy diciendo. Yo no voy a insistir aquí ahora en esto, pero sí voy a mostrar, antes de hablar de los metales, una pequeña síntesis muy rápida de este asunto. Quizá, ¿cómo era el nombre? ¿No te he preguntado? Iván. Quizá Iván haya visto ya algunas de estas, no lo sé. Es que hace un mes hicimos la segunda de ellas, él estuvo. Este es el cuadro. Actualmente está otra vez en su sitio. Estos pintores de aquí son la escuela, lo llaman la escuela veneciana, eso lo decimos ahora, ¿no? Pero este es Tiziano, el más mayor de todos. Él sí trabajó con Giorgione y estudió con él en los talleres de Bellini, de joven, pero hacía 50 años que Giorgione había muerto y al final puso a Diego Ortiz. Esto es lo que hemos ido mostrando en las diferentes clases. Tiziano, Tintoretto a la viola da gamba soprano, antes un violín. Este es el que toca un corneto, es la silueta que hemos visto hace un momento. Aquí, este es Veronés. Aquí se ve un metal muy extraño, que al final de la charla revelaré lo que es. Parece una trompeta, parece un sacabuche, pero no es ninguna de las dos cosas. Y aquí debajo del corneto actual había un trombón, hubo un trombón en un cierto momento de la elaboración del cuadro. Me acercaré un poquito más. Es que como no veo la pantalla que viene en esta máquina, pues a veces hay blancas. Eso es. Lo hemos acercado, Cristo, dos cantantes probablemente, Tiziano, Tintoretto. Este es el corneto, aquí debajo había un trombón. Este es el metal que digo. Es decir, si fuera un sacabuche o un trombón, debería volver al menos una S, si fuera una trompeta en S, son más antiguas, y si fuera un trombón debería curvarse doblemente y también volver, pero en los rayos X no hay nada de todo eso, luego lo enseñaré. Es decir, un metal, dos metales, es un corneto, pero es un metal, es un híbrido, sabéis lo que es, el año pasado hablamos de, bueno, cuando estuvimos en el curso. Corneto es como una flauta, es un poco curvado, pero tiene una embocadura, o sea, pijita con agujeros, pero tiene una embocadura como los metales. En la literatura sobre el cuadro, lo poco, porque del cuadro se ha escrito patadas, barcos, pero de la identidad de los músicos, pues no se ha escrito tanto. Pero muchos de los que han dicho algo de esto dicen que es una flauta, es decir, no, tampoco se han molestado, porque no se han molestado en hablar con algún músico y no es una flauta. Parece una flauta, pero es un corneto. Me enseñaré un poco de más cerca. Es decir, ahora voy a hacer una pequeña repaso muy rápido a lo que son los consorts y la segunda mitad estaremos en los metales. Es más para los que no han estado en otras y también para lo que grabamos, pues cuando se divulgue, que quede claro. Nos hemos vuelto a acercar, aquí se ve ya el corneto claramente y la embocadura, que es que está claramente diferenciada. Ahora veremos qué pasa aquí y después más tarde. Vamos a ver quién es Ortiz. Voy a centrar la imagen en los personajes. Ah, perdón, me he olvidado. Ahora. Bueno, nosotros tenemos que salir, claro, dice alguno. ¿Qué te sacáis mucho? Claro. Bueno, Tintoretto, Tiziano, Bassano, es el que toca el corneto, probablemente Jacopo Bassano. Eran pintores todos, menos este era músico. No lleva anillo. Todos los demás sí, llevan un anillo, salvo Tiziano que lleva dos, uno en el pulgar y otro en el anular izquierdo. Probablemente, el del pulgar probablemente es
el de su amigo y colega fallecido medio siglo antes y al final omitido del cuadro en los últimos meses. Giorgione estuvo aquí casi hasta el final y Ortiz, por la razón que fuere, que la estamos buscando. Ya sabemos por dónde anda, pero esto todavía no lo vamos a divulgar. Pues apareció en San Giorgio y lo utilizó para transformar el Consol de nuevo y olvidarse ya de Giorgione, pero ahora no puedo entrar en esas consideraciones. Veámoslo mejor. Veronés, el Tintoretto, Bassano, al corneto, Veronés, la viola da gamba, Bassano al corneto, Tintoretto, la viola da gamba, soprano y Tiziano. Y el personaje que añadió antes, aquí debajo está la figura que voy a mostrar en un momento. Él es Diego Ortiz. De Diego Ortiz se saben muy pocas cosas, de origen español, no voy a entrar aquí ahora en eso, pero cualquiera, lo poco que se sabe lo puede comprobar, en la wiki, por aquí, por allá, y nosotros estamos añadiendo pues bastantes detalles a este tema. Nos vamos a acercar, vamos a ver ya creo que a Giorgione. Estos son los rayos X, a ver. Estos son un trozo. Realmente hay rayos X de todo el lienzo, que son 40 metros cuadrados. Pero el Louvre publicó una fotografía detallada un poco más grande que esto, con mucha calidad. La publicó, la escaneamos, la fotografiamos y la ampliamos. Y ahí es donde hemos encontrado todas estas cosas. Se ven algunos instrumentos que no voy a entrar. Esto se ve un laúd, no sé si se aprecia. Aquí está la mano y el mástil. Aquí hay otra mano que no se ve muy bien y otro pequeño laúd. Aquí hay un pequeño violín. Aquí hay un trombón. Aquí hay dos violines bajos, porque esta banda que se ve aquí en el cuadro, que parece barniz, luego lo recordaré, no es barniz, es que antes era un violín bajo. Y en el último momento, cuando metió Ortiz, simplemente aquí aumentó, a este lo transformó en viola de gamba, se inventó estas dos y se ocultó todos los diseños previos que había antes en el cuadro. Pues esto es lo que vamos a ver en un momento. Este es Giorgione. Su silueta va a aparecer ahí, porque esto que se ve aquí, estas rayas, son un mástil. Y la mano actual de este sirviente, luego la señora ve, actualmente en el cuadro, esto es la mano de Jesucristo, y esto que hay aquí es un sirviente que hay ahí apoyado así, con una mano muy extraña, no está haciendo nada, simplemente está apoyado como si fueras a empujar un plato, pero no hay plato, y tiene una forma ciertamente extraña, claro, como que era un clavijero. Esto era el clavijero del laúd de Giorgione, y estas líneas, el mástil. Estas, sus dos manos, que no entendíamos qué hacía durante mucho tiempo. Hemos pasado un año dándole vueltas a todo, hasta que lo entendimos. Está sosteniendo su famoso, es que no lo he dicho, Giorgione en vida, que murió muy joven por la peste, era un laudista muy famoso, era un pintor, pero era casi un profesional del laúd, y de hecho lo contrataban para muchas, la nobleza veneciana. Era un personaje muy famoso, fue el mejor en su tiempo, y su laúd pues es famoso con él, y nosotros creemos que este es su laúd. Parece que lo ocultaría la cabeza del Veronés, porque esto es otra historia que no vamos a entrar ahora, pero no lo oculta, porque realmente se ve la parte superior de la caja, se ven las manos, que eso es lo que no sabíamos qué hacía. Parece que se acuse porque no veíamos el laúd hasta que lo encontramos. Aquí no he pintado el clavijero, pero es esta mano, luego lo enseñaré. Bien, pues este es Giorgione, el pintor más misterioso de la historia del arte, según cuentan los especialistas, y casi que él ha venido a nosotros no fuimos a buscarle, sino que aquí vemos su silueta, la veremos mejor, y en la publicación también está incluida. Pues avanzo un poquillo, creo que lo vamos a ver su propio rostro sobre los rayos X. No puedo ver lo que viene, con la otra máquina sí. Ahora, a ver. Aquí está. Bueno, no pasa nada. Aquí he ampliado mucho, por eso he pixelado ese rostro que estaba debajo de Ortiz. Y ahora voy a hacer aparecer el rostro del laúd. Aquí lo tenemos. Este anillo no lo hemos inventado nosotros. Bueno,
Ahí se ve como un destello o algo que nosotros hemos interpretado que sea un anillo, pero lo demás todo está ahí. Lo puedo volver atrás, la vuelvo a poner. La comparación de los rasgos ya está publicada, se basa en 2 autorretratos, los únicos conocidos de George Young. Y aquí tenemos el que fue realmente el protagonista del cuadro casi hasta el final. El cuadro era un homenaje a este personaje. Y Ortiz, ya veremos si podemos precisar la fecha, pues apareció el último mes o los 2 últimos meses. Quizá fue una idea del veronés para resolver los problemas que había ido teniendo mientras estaba trabajando. Quizá fue una exigencia del convento, porque era muy importante. Y se alojó allí, desde luego. Si pasó por Venecia, se alojó en St. George. Pues esta era la primera sección, y ahora solo los pasaré los 3 consorts previos. Iván ya ha visto algunos, y en un momento estamos en los metales. En los metales no me voy a detener mucho porque no hay luz. Diré lo que es, en fin, explicaré. Veámoslo, a ver si me aclaro con el cursor. Vaya hombre. Ahí está, es que no... Esto es. Voy a mostrar los 4 conjuntos instrumentales previos al que vemos actualmente en el cuadro. El primero de ellos, que fue la segunda charla que hicimos en Valencia, el primero de ellos era un consort diferente. Los 4 últimos, incluyendo el actual, eran consorts instrumentales, pero el primero de ellos era un consort vocal fúnebre. Es decir, esta era la tradición. Cuando tú hacías una misa fúnebre, no la procesión en el cementerio, sino en un funeral en la iglesia, solían acompañar estos funerales con al menos 2 cantadori de morti, se llaman. Los cantadori de morti eran, en este caso, benedictinos, o cada orden tenía los suyos. Eran 2 monjes, o 3, cuyo único trabajo era cantar en los funerales, pero no eran cantantes profesionales. Y el consorte habitual, el conjunto habitual para un funeral, una misa con música, durante el siglo XV y XVI, hasta mitad de este siglo, era eran 2 o 3 voces, normalmente dos, si eras muy importante contrataban a otros cantantes profesionales también, pero al menos 2, y un clave, que es lo que no se ve en el cuadro, pero que estaba ahí. Bueno, esto, y ahora no me voy a detener, pero sí voy a hacer observar esto. Este es el cuadro actual. Aquí hay 4 dedos que no son de nadie. Estos 4 dedos, que parece que son del cornetista, no son del cornetista. Le saldrían por la espalda. Este es el corneto. Esta es su mano derecha con el anillo, está tocando el corneto. Y este es su hombro. Pero esos dedos están por detrás, no son de este, porque sería Mr. Fantástico. Para llegar ahí y enseñar los dedos así, no son de nadie, son del monje original que sostenía una partitura para el consort vocal. Este monje en un momento lo veremos tocando un trombón, y después el trombón desaparece y se transforma definitivamente en el corneto. Tiene una razón también. Los trombones solían acompañar consorts vocales durante este siglo y el anterior en la voz del bajo o del tenor, mientras que el corneto hacía lo mismo, acompañaban voces, no solamente fúnebres, cualquier consort, pero para las partes virtuosas más agudas. Pero de hecho el instrumento lo solía tocar el mismo especialista. Tenían pifanistas, las cortes, o sea, plazas, estabas contratado en ese cargo, daban pifanistas, pero el trabajo era tocar cualquier viento. Tú eras un virtuoso en sacabuche, trombón o en corneto, pero si había que tocar flautas, también te tocaba tocarlas a ti. Pues este fue el consorte original, y ahora lo voy a mostrar mejor. Sobre este asunto es que ya hemos hablado y no puedo detenerme más. En la publicación no se cuenta nada de esto, pero en la que vendrá, ahí sí, se detallará todo. Veámoslo, creo que va a salir ya el consort original. Este es. Ahí están los cantantes, ahí está George Young con su laúd. Aquí vemos, es que claro, no controlo las transiciones. Ahí está. Nos dimos cuenta al principio por eso, porque había un laúd flotante que no podía estar sobre la mesa actual. Y además aquí está el hermano del pintor, aquí, que ahora está sosteniendo una copa y está en jarras, pero en origen el Reyes X está apoyado en el aire no puede estar. Evidentemente eso era un clave
pero no pudimos objetivarlo hasta que encontramos al clavecinista. Ahora no voy a contar en detalle, Iván sí que lo escuchó con un poco más de... Pero así es, este es el primer consort, y aquí vemos lo que estoy diciendo. El primer consort, ni Tiziano con la viola da gamba o con el violín bajo, ni Tintoretto podían estar ahí, no podían estar. Porque no podían estar. ¿Dónde estaban? Creemos que eran estos dos cantores, porque su letra es demasiado sospechosamente parecida. Es decir, que Tiziano y Tintoretto sí estaban en el homenaje original, pero no en la posición que les vemos hoy y que ocuparon después con los violines, sino como parte de un cuarteto vocal. Esta mano no es la que sujeta la partitura. Esta mano pertenece a un violín perdido, que eso ya no vamos a... Es esta. Estos cuatro dedos que han quedado en el centro del cuadro y los ha dejado ahí, no son de nadie, son de este monje, que ahí sostenía la partitura para los cuatro y después le puso un trombón y finalmente desapareció. Bueno, pues este era el consorte original. Este lo hemos elegido. Hay varios diseños que pueden coincidir. Como había dos laudes muertos, pues o sea, mudos, callados, pues puede decir que este nos lo hemos inventado. Bueno, puede ser. De hecho, este perro está hecho todo con laude. El diseño está lleno de óvalos, que era un procedimiento geométrico, pues para trazar las cosas. En cualquier caso, este o no, este señor existe, explica la cabeza. No era un consort instrumental, era un consort vocal fúnebre, que era la tradición habitual durante más de un siglo. Pero, por alguna razón, y creemos que estos dos eran ellos dos que después, cuando desguaza el clave, transforma el consort en uno de laudes, los lleva a su posición de fin. Este fue el primero. Voy a mostrar el segundo. Lo curioso es que cuando desarma esto, cuando desarma un consort u otro, coge las partes, el brazo de aquí, y lo vuelve a montar de otra manera. Vamos a ver el segundo consort, que es este. Y en un momento lo mostraré sobre los rayos X. He mostrado los laudes del veronés antes, se ven a simple vista en los rayos X. Os he señalado, se ve. Sabemos que él era un gran laudista, y de hecho encontramos al final las manos, el mástil, el clavijero y también esta zona que se ve, aunque esté la cabeza del otro delante del clave, da igual, se ve, es un laúd, se sabe quién es y se sabe que tocaba el laúd. Sin embargo, es lo que voy a mostrar en un momento. El veronet que estaba tocando en el segundo consort no es el que vemos hoy, sino uno más retirado, porque el laúd que he señalado antes no se toca aquí. El laúd no se toca así. El laúd que he señalado antes sobre los rayos X estaba debajo de la cara del veronés actual, y eso no puede ser. Bueno, al final lo encontramos, no voy a contar esta historia. Pero este brazo, por ejemplo, es el brazo de su hermano que está probando el vino. No es literal. Y este que vamos a ver en un momento, pulsando las cuerdas, es el brazo de Tintoretto cuando toca el violín. Lo voy a mostrar. Aparecerán los rayos X en algún momento. Bueno, ahora desaparece este, ahora supongo que saldrán los rayos X. Si lo hago bien. A ver si sale, lo pararé. Lo he hecho bien. Esto es lo que decía, este laúd no puede estar tocándolo el veronés actual, que es este. Esto es la nariz del veronés actual, que vemos en el cuadro. No puede estar tocándolo él, porque el laúd no se toca así. El laúd se toca a una distancia razonable. Es decir, el auténtico laudista está desplazado. Lo voy a mostrar, va a aparecer ahora completo. Este es el segundo Paolo. Es decir, el primero fue el cabezón que está acostado, que estaba tocando el clave. Después fue este. Y es lo que decía, el manto, el brazo y la mano, incluso la cabeza, son las de su hermano que está aquí. No digo que sea el hermano. Por hacer una figura retórica y darle más, hemos utilizado la cara de su hermano, pues se parecían también, eran parecidos. Es lo que estoy intentando decir, que realmente esta figura fue montada cuando desmontó el clave y antes de que este señor tuviese este brazo aquí, porque antes tocó otro violín. Voy a mostrar el resto del consort. Este es el Giorgione. Y aquí hay uno de Tintoretto que no se aprecia muy bien, ahora lo volveré atrás. Es una zona oscura que se aprecia con mucha dificultad,
pero cuyos dedos se ven perfectamente. Es decir, aquí hay la mano del Tintoretto cuando toca el violín, pero la del laúd es al revés, porque yo complementase las manos así. Y falta el de Tiziano, que no se observa con tanta claridad, pero había que escoger uno y escogimos este. Es irrelevante la forma que pueda tener este laúd ahora, si es correcta o no está. Lo que no es irrelevante es la posición de sus dedos, porque aquí se observan 4 líneas blancas radiales que corresponden probablemente a la posición correcta de la mano de Tiziano, que en este momento tocaba un laúd bajo. Digo que me da igual si este es de otra manera, porque no se ve muy bien, pero que ahí tenía que haber un laúd, porque hay un consort y hay 4 dedos. Bueno, este era el segundo consort, ahora lo estamos viendo al completo. Los monjes, pues no sabemos en qué momento desaparecieron, pueden seguir ahí. Incluso el trombón en este consort puede existir, pero creemos que cuando desmanteló el clave y el consort vocal y se llevó a estos dos de aquí, pues todo transcurrió como lo estamos contando. En fin, presentaremos todas las hipótesis, no solo la que consideramos más probable, sino también las alternativas. Bien, pues voy a mostrar el tercer consort, este es el segundo. Aquí lo vemos, es lo que decía. El Paolo actual está aquí, luego no puede tocar este laúd. Y este es una especie de Frankenstein dicho con todo el cariño. Un brazo de Tintoretto, un brazo de su hermano y el torso también. Voy a pasar al tercer consort. Aquí vemos el tercer consort. Este sí que los enseñamos todos, pero la última. Por alguna razón volvió a desmantelar el consort del laúd. Nosotros creemos que desmanteló el del clave porque había tenido una idea muy buena. Giorgione era un personaje, un símbolo de Venecia durante más de un siglo, pero al fin y al cabo había metido una misa fúnebre en una boda. Eso es lo que creemos. No sabemos por qué tuvo que transformar el consort varias veces, pero hay razones históricas que documentan estas cosas. La primera, pues, quizá fue las quejas del propio monasterio, que dijeron, está bien, claro, porque aceptaron. O sea, el cuadro empezó como hemos mostrado y transcurrió, pero en algún momento lo transformó. Pues quizá fuera eso. Es una boda y estamos... Es que era un entorno fúnebre muy característico. Todo el mundo sabía que 4 voces cantando en un clave eso era un funeral. Puede que fuera eso. ¿Por qué cambió después? Y puedo pensar, pues lo transformo en uno de laúdes que ya no tiene el ambiente fúnebre y Giorgione sigue siendo el protagonista, porque él era un laudista casi profesional. Pero por alguna razón después pasó de los laúdes y lo transformó en un consort de violines. Aquí probablemente la razón es que en las décadas previas a la pintura del cuadro, concretamente a partir de 1500, esto lo han estudiado bien profesores del conservatorio de conservatorios italianos a los que les hemos enviado también el trabajo y nos han respondido, Maroncini, Clixon y otros. Está bien estudiado. Se sabe que en las décadas anteriores a 1560, desde los años 30, todas las confraternidades venecianas se pusieron a la moda, digámoslo así. Hasta ese momento, ahora no hablamos de la iglesia, hablamos de la procesión fúnebre, cuando van ya al entierro. Pues ahí, en las décadas anteriores, los músicos habitualmente eran cuerdas pulsadas y voces, cantadores de muerte. Normalmente cantaban monofonía, porque no eran músicos profesionales, y si tú eras muy rico y de funeral muy importante, contrataban a otros. Y a eso a veces lo acompañaba algún violín. Pero desde 1530, esto consta por escrito, en los registros de la época, a partir de 1530 hasta pocos años antes del encargo, pues las principales confraternidades, todas tenían, San Marco, San Giorgio solo tenía los 2 monjes, no tenía consorte instrumental, no tenía músicos profesionales, pero otras sí, San Marco y otras de Venecia sí, San Rocco, por ejemplo. Pues habían ido cambiando todas a violines. Fue un cambio en el gusto musical de la época. Abandonaron las procesiones con voces y laúdes y todo el mundo se apuntó, unas en 1530, otras años después, etcétera, a consorte de violines. Probablemente fue esa la causa. De nuevo, quizá el monasterio, oye, es que vale, lo has arreglado porque ya no es un funeral en mitad de una boda. Está bien porque es un consort de laúdes, pero es que la moda ya no es esa. Probablemente fue eso.
Vale, lo has arreglado, pero está anticuado. Recordemos que por este refectorio y por este monasterio pasaba lo más granado de la diplomacia internacional europea. O sea, personajes que no les tosas, y si les ves por la calle, apártate, gente importantísima. Probablemente fuese la causa, pero no solo eso, sino que consideró dos versiones de violines. Este es el tercer consort, y aquí vamos a ver un momento lo que estaba diciendo. La gamba es un poco más gruesa. Solo tuvo que pintarle con una banda de barniz, que eso acústicamente no tiene ningún sentido. Puedes, como luthier, quemar un poco la madera y darle un aspecto, pero la razón real es esta. Bueno, esto también hablamos, si no quiero abundar más, voy a mostrar el orden de los violines, pues también está todo argumentado, pero yo no me voy a detener porque la clase es para los metales. Veámoslo igual sobre los rayos X. Ahí vemos la cabeza del Paolo del laúd. Pasaba lo mismo. Bueno, puedo volver un momento por aclarar lo que estaba diciendo. Es decir, este es el chiquitín, el violín chiquitín que he señalado antes, que tampoco puede estar tocando este, sino que lo toca el mismo Paolo que antes tocaba laúd. Veamos el consort sobre los rayos X. Ahí está. Bueno, puedo señalar algunas de las cosas que he ido diciendo, a ver si no se me anticipa por el camino. El laúd que no puede tocar el Paolo actual, aquí está su cabeza real. Los dedos fantasma que sostienen la antigua partitura, y aquí se ven unos dedos que son los del violín que probablemente sostuvo Giorgione. Lo voy a mostrar. Esta mano me la he inventado yo, pero es que me venía al pelo, porque esto es el bigote, los labios y la perilla del antiguo clavecinista. Este señor, un fenómeno dibujando. En todas estas transformaciones que hemos documentado y que hemos visto, no mezcla ni superpone ni emborrona las cosas, sino que transforma unas figuras en otras. Si antes era un huevo, ahí dentro hace virgen, pero no sé si me estoy explicando. O sea, no superpone los contornos como le place, sino que todo lo reconstruye, lo reaprovecha. Esto es lo que decía, aquí hay tres trazos en esta posición. Este violín es muy difícil de ver y ya lo hemos argumentado, ya se verá. Puede que no estuviera, es decir, puede que Giorgione siempre estuviese silente con su laúd, con sus dos monjes al lado, hasta el final, puede ser, pero nosotros creemos que no. De hecho, es que solo hay tres dedos, Manuel, sí, pero es que de hecho el dedo meñique en la técnica del violín, pues se puede preguntar a quien no sepa, hasta los tiempos del romanticismo, que fueron los instrumentos muy virtuosos, más potentes, con cuerdas más tensas, era el dedo torpe, y de hecho muchas veces ni se utilizaba. Esto es literal, tú lo podías utilizar, pero no es una incoherencia que falte aquí un dedo, porque el dedo meñique estaba ahí, pero se usaba pues como un recurso, no como parte de la técnica violinística actual, que es como lo enseñamos. Pues este es el primer consort de violines. Para el segundo lo único que hace es desplaza el violín de Tintoretto, que lo tiene al cuello, al hombro, que es donde está la viola soprano actual. En el caso de Tiziano, como se ve, simplemente aumenta y crea una ilusión como un barniz. Esto no le supuso ningún problema. El problema lo tenía con Giorgione Ortiz y consigo mismo, que llegó a sostener hasta 5 instrumentos. Bueno, contando el clave, es 5, el propio Veronés. Bueno, pues este es el primer consort de violines, es decir, el tercero, y voy a enseñar el cuarto. Como se ve, esta mano está aquí ahora, y después la veremos aquí. Es la misma mano, solo la he trasladado. Aquí no se ve la mano, pero se ve un prisma, que es la forma de la mano, lo mismo que aquí. Esta mano de Tiziano, que era la antigua, la que llegaba hasta el violín bajo, ahora es una partitura, donde dice España, pero actualmente está aquí arriba. Lo único que hizo fue desplazarla sobre lo mismo. La viola actual soprano, que está aquí abajo, está cortada en el cuadro, si os fijáis después o cuando tengáis ocasión. Es decir, no se ve el cuerpo superior, pero antes sí se veía. Con el violín bajo sí se veía. De modo que al ampliarlo y transformarlo en una gamba, entonces mejor es. Bueno, voy a enseñar la segunda versión que hizo con los violines. Cambia este por un alto, que se ve aquí. Este es un violín alto. Este simplemente lo desplaza al hombro, este lo aumenta.
Y creemos que elabora otro para George Young, donde voy a mostrar. Ya lo he aclarado, ese arco no existe. Pero yo, en fin, es una licencia para explicar las cosas. Aquí tenemos el cuarto consort. Ahí. Ahora sí, esta sí que es la cabeza del veronés actual. Este violín sí que le corresponde a él y no al Paolo, que tocaba primero laúdes, después sostenía un violín soprano chiquitín y finalmente. Esta es la posición actual. Aquí se tiene la gamba y este es el último consort. Esto es lo mismo. Aquí se ve cómo ha desplazado la misma silueta que se ve a simple vista. Los rayos X, la primera se ve, es un zapato ahí blanco que era un violín. Lo ha desplazado aquí y claro, al aumentar el violín bajo, el cuerpo superior del instrumento queda oculto. Actualmente es una viola de gamba, pero antes fue un segundo violín. Pues este es el cuarto consort. Estos dos violines, que son más difíciles, es el único punto débil. No es que sea débil, pero es más difícil de ver, hay que reconstruir más cosas. Son las dos únicas posiciones coherentes con la inclinación de la cabeza de George Young y los dos únicos sitios donde caben sin montarse encima de otras figuras. De hecho, la escotadura del otro violín, que estaba girado a 25 grados, es la calva del veronés. Bueno, lo hacía así. Este hacía muchísimos dibujos previos de todo, como estudios, hacía pruebas, diseños. Quizás sea el pintor veneciano que más diseño le llaman, que más cartones previos ha dejado. Es decir, los dibujos que tú hacías antes eran pruebas, pero también era el definitivo que ibas a trasladar al cuadro. Pues este debe ser de los más veronés, de los más prolíficos, de los que más dibujos de esos nos ha dejado. A todo eso no hemos podido acceder, no sabemos si existen cartoons de este cuadro tampoco. Hay un boceto que es probablemente suyo, pero todo eso es anticiparnos a otra historia. Como voy a seguir aquí, el año que viene voy a seguir enredando porque nos gusta enredar, pues yo seguiré contando cosas. Y en esa página, ahí iremos subiendo progresivamente poco a poco, todo no puede ser a la vez. Nos queda por ver ya, pues ni lo recuerdo, hemos visto el último ya es la gamba. A ver aquí que he puesto, que es que como no lo puedo ver. Ah, claro, perdón, eso es, faltaba por ver el último consort sobre los rayos X. Aquí se aprecia lo que digo, es el mismo de antes. Esta voz, la voz del alto, perdón, la voz del tenor, de la viola tenor, no es tenor, es un bajo melódico, ¿vale? Que después recoge en las violas de gamba, realmente es la voz que asume el trombón, que lo vamos a ver en un momento. El trombón solo cabía en el último consort de violines, eso lo veis. Cuando este tiene el violín ahí, el trombón no cabe, pero cuando este tiene el violín ahí, el trombón cabe. Quizá fuera un trombón intermitente, porque este monje sostuvo primero la partitura del consort vocal, después desapareció o no lo podemos saber, o siguió ahí. Pero evidentemente cuando este pone el violín aquí, el trombón no puede estar. Bueno, este era el último, lo estamos viendo sobre los rayos X, estamos a punto de caer ya en los metales. Sí, va con retraso, pero va. Se entiende lo que digo, ¿no? Todo esto no va a subir inmediatamente a la página, pero sí progresivamente durante los próximos 12 meses. Bueno, pues tenía que aclarar esto, porque aquí no ha aparecido ningún metal, pero los metales estaban ahí. ¿Desde cuándo? Probablemente desde el final del cuadro, o bien en la hipótesis alternativa que he dicho. Si los monjes quedaron ahí, el trombón podía estar ahí. Pero si los monjes desaparecieron, cuando desmanteló el clave original, entonces el trombón tiene que ser necesariamente posterior. Veámoslo, algunas de las cosas que he dicho. Esto es una mesa, aquí había un laúd que no podía flotar. Esta caja actual era una vihuela, que la hemos visto acostada, probablemente era una vihuela. Estos dos no podían estar aquí. Estos son los 4 dedos fantasmas, todavía se ve la partitura en el cuadro actual. ¿No se ven los 4 dedos? Se ve, no ha podido disimularlo todo. Y estos 4 dedos no son de este. ¿Cómo va a sacar los dedos por la espalda? No son de Chester, del bufón, porque fíjate cómo tiene. La mano está así. No está así, está mostrando las uñas. O sea, sería
el mutante, Mr. Fantástico. Estos dedos son los del monje que estaba aquí debajo, el trombonista, que vamos a ver en un momento. Pues no sé qué más recordar por aquí. Ahora ya vamos a pasar a ver qué instrumentos hay ahí, pero en la esencia, es decir, el resumen general pues está concluido. Si queréis preguntar algo, preguntad, si no yo tiro a patrón. Pues hemos visto la progresión de los 4 consorts previos. No vamos a abundar más aquí en causas ni en motivos. Ya lo tenemos muy elaborado, pero eso será una publicación futura. Y vamos a empezar a ver los metales. El problema con la identidad del personaje que toca el corneto. Se supone, o eso es lo que está admitido hasta hoy, que es este señor. Este es Jacopo Bassano da Ponte, el que está en el cuadro tocando el corneto, pero hay un problema por lo siguiente. Evidentemente, todos los que aparecen en el cuadro, los que yo he señalado, los que llevan anillo, son pintores, porque eso es una tradición antigua que se sabe que lo dice así, ya nos lo contó Boschini, mientras que Diego Ortiz no lleva anillo. Pues es que antes iba a hablar del corneto, pero mejor hablaré después. Voy a pasar a lo que estaba diciendo. A ver si lo veo. Aquí está. Y ahora vuelvo y os enseño esto. Este es el que está en el cuadro tocando el corneto. Probablemente es Jacopo Bassano da Ponte. Pero es que había 2 familias en la época, en Venecia, que se llamaban los Bassano. Las dos familias venían del pueblo de Bassano, pues se llamaban Bassano. Pero había una de pintores, este es probablemente el de mayor. Había una que eran pintores, lleva un anillo, tiene muchas obras reconocidas, mientras que había otra que eran luthiers y músicos. La otra familia, la de luthiers y músicos, emigró a Italia. El padre era Jerónimo, tuvo 5 hijos y una hija, y emigraron a la corte de Enrique VIII, no te digo más, y allí triunfaron, se tiraron décadas, eran el consort personal prácticamente de la monarquía inglesa, triunfaron mucho. De hecho, la famosa Dama Negra de Shakespeare se cree, o se sospecha que era la hija, la hermana de los 5 Bassano. La cuestión es que estos 5 Bassano, los hijos, se fueron a Inglaterra, probablemente huyendo de la Inquisición, por judíos, protestantes, cosas de esas. Pero en el 46, uno de ellos, Giacomo, pero el luthier, no este es de otra familia. Hay una familia de pintores que se identifican como Bassano da Ponte. Y hay otra familia de luthiers y músicos pifanistas, la mayoría de viento, trombonistas, sacabotistas, que estos se pasaron muchas décadas, se quedaron allí en la corte inglesa, salvo de mayores volvieron 2 más, pero Jacopo, el que yo estoy citando, un señor que se llama igual que este, pero que es de otra familia, ese volvió a Venecia y estuvo trabajando hasta su muerte, esto se sabe, de trombonista, de pifanista, es decir, de tocador de instrumentos de viento y también de sacabotier. Lo que no sabemos es dónde. Es decir, existe una posibilidad, él probablemente sea el Bassano pintor, el que todo el mundo reconoce, pero el monje que está debajo no puede ser él, porque ahora mostraré cómo no coinciden ni las caras, ni la boquilla, ni nada. Es decir, este probablemente es Bassano da Ponte, y así lo hemos dicho, y así se admite, pero es una familia de pintores que funcionó en Venecia, pintaron muchas cosas. Un pintor tan famoso como el Veronés o el propio Tiziano. Mientras que de la otra familia, uno de los que emigraron a Inglaterra, con el mismo nombre, volvió a Venecia en el 45, se quedó allí hasta que murió años después de la que se acabó el cuarto. Y este sí que era profesional, estaba contratado, tenía un empleo y era un virtuoso de estas cosas. Queda ese problema por resolver. Supongo que con el tiempo y escarbando más cosas, pues también. Otra posibilidad que ha sugerido Bassano, tiene un descendiente este Bassano, el propio Bassano, que es un descendiente todavía de estos, dice que está aquí. Este es un cuadro de la familia de los pintores. Sin embargo, uno de ellos, él concretamente, parece que está aquí como cantante. Esto era un hecho frecuente en el Renacimiento. No podemos decir que una familia sean solo pintores y no sepan tocar. Estos pintores que estamos mostrando en el cuadro, los grandes, de hecho eran músicos amateurs de élite.
Es decir, no eran músicos profesionales como Diego Ortiz, pero podían leer tablatura, por ejemplo, podían improvisar, podían tocar en grupo, no eran amateurs corrientes, tampoco eran profesionales. Pues es lo que estoy intentando decir que una familia son todos pintores y otras son todos músicos, quizás es un error. Probablemente la familia que emigró a Inglaterra fueran todos luthiers y músicos y no pintores, pero muchos no pintores. Practicar varias artes era a veces una actividad frecuente ya desde el Renacimiento. Pues eso es lo que sugiere Bassano, que la familia de los Bassano da Ponte no eran solo pintores, porque aquí está retratado él de nuevo como cantante. En cualquier caso, a fecha de hoy, no podemos precisar si es uno, si es el otro. El del cuadro es probable que sea el Bassano que todo el mundo está diciendo, y nosotros también, el pintor. Pero el que hay debajo, que toca el trombón, ese no puede ser. Ahora lo mostraré. Vuelvo atrás. Bueno, tenía que exponerlo. Tenía que decir que hay un problema, no para nosotros, para todo el mundo, sin resolver y que está pendiente. Estas estaban aquí, como sé que hay metalistas, y quiero grabarlo solo para dar una breve reseña, de los cornetos y los arcabuches más antiguos, solo los más antiguos, nada más. Este es un instrumento, por ejemplo, es una especie de apocalipsis, lo tengo por ahí, es un cuadro famoso. Pero este Bassano que estoy diciendo, el que enseña en el Royal College, es un gran director, es muy famoso, se llama Peter Bassano. Dice que estos clarinos largos curvados que están en este cuadro de Memling, no recuerdo el título, ahora saldrá, realmente están curvados. No eran clarinos, sino que tenían una embocadura muy larga que permitía alargar el tubo. Es decir, todavía no es un trombón, ya no es un clarino como los que veíamos aquí en los cursos de historia, sino que es un instrumento a mitad intermedio. Veamos un poquito más. Esto que vemos aquí es una formación típica de todo el siglo XV, es decir, desde 1400 y todo el siglo XVI, se llama alta capella. La alta capella incluía una bombarda, que es el precursor del oboe, un sacabuche o trombón, y un corneto. Solo que los cornetos, el que hay actualmente en el cuadro, que toca Bassano, había de tres tipos: directo, recto, virito, decía, recto, curvado, que es el habitual, el que todos conocemos, con ligera curvatura, y una variante que se llamaba corneto muto, que no tenía la boquilla independiente, no la podías quitar, tampoco se forraba como nosotros se forraba. Tenía un timbre diferente, había tres tipos: el corneto habitual, el curvado que veremos, el directo y el mudo que estoy diciendo. El corneto, pues, era como el pariente virtuoso del trombón o algo así, pero el trombón ya existía antes. Los primeros cornetos pues son probablemente del siglo XVI, y se cree que a principios, 1500, un poco antes, y se cree que esta familia de luthiers fueron determinantes en la evolución del corneto. Por no liarlo, daré los datos primero, 3 o 4, de los primeros sacabuches, y después daré los del corneto. En realidad no sabemos cuándo se inventó el sacabuche, nadie lo sabe, pero probablemente fue en el norte de Europa, en Venecia y en Nuremberg. En Venecia había una tradición, esta técnica se había perdido. Con la caída del Imperio Romano, pues los romanos tenían metales curvados, buchinas, como que los metalistas lo sabéis, sabían encurvar metales huecos, eso se perdió. Y durante la Edad Media pues tiramos con clarinos y trompetas de toda la vida, cuernos y ya está. Pero en estos tiempos la técnica de encurvar metales fue redescubierta, es la forma clara de decirlo. Lo puedo pintar aquí, aunque no se verá, pero los presentes lo verán enseguida. Es decir, primero teníamos, aunque encendamos la luz da igual, porque no sé si lo vais a ver, primero teníamos clarinos, ¿no?, de la longitud que tenga. Después la siguiente solución fue doblar la longitud. ¿Para qué? Pues para ganar al menos registros agudos y poder hacer notas reales, porque si estás solo con una octava no puedes hacer más que una nota y su octava. Pero si tienes un tubo suficiente, cuantos más registros abarca el metal, más registros agudos hay y más notas puedes dar. Esta fue una solución que fue doblarlo
incluso incurvarlo, y este es el origen de las trompetas barrocas, trompetas naturales, que todo el mundo las conoce. Pero hubo pasos intermedios entre estos y los trombones de hecho. Primero hubo una variante que simplemente se llama trompeta en U. Para los metalistas, U-shaped. Si tú tecleas en Google, U-shaped es en forma de U, así lo llaman. Después hubo un diseño intermedio entre el trombón en forma de S, y lo llaman trompeta S-shaped, así lo llaman los ingleses. S-shaped trumpet, U-shaped trumpet. Y después ya apareció una vara y después ya estamos en el trombón. Eso sí, el sacabuche o trombón fue un instrumento exitoso desde el comienzo, porque ese sí que podía hacer notas, grados conjuntos, proceder por grados, escalas, etc. Mientras que un metal natural está limitado a los armónicos, salvo que ascienda en los registros de octava y en cada registro puede hacer más notas. Pues es lo que decía. La mayoría de trombones supervivientes del siglo XVI, es decir, de 1500, todos son de Nuremberg. A mediados del siglo XVI, es decir, en los tiempos que se pintaba el cuadro, el trombón ya era un instrumento establecido en todas las cortes, aunque no hay menciones de todas, pero se sabe, a cargo de un profesional. Es decir, había en cada corte un señor contratado, virtuoso del trombón. Y el más antiguo que conocemos, el más antiguo que ha sobrevivido, es de un luthier alemán 10 años antes del cuadro, pero lo sabía mucho antes. Concretamente, a mediados en 1350 probablemente ya aparecieron estas piezas deslizantes. En 1370 ya estaba el instrumento curvado en S, probablemente. Se hacían pruebas. Tú construías uno, tú construías otro. Lo que no puedes estar es toda la vida con un tubo recto esperando hacer. Esto era un problema, ya lo tratamos en los vídeos, ya lo hemos visto, algunos ya lo han visto en mis clases. El problema era conseguir que los metales pudieran hacer notas seguidas. Este era el único exitoso hasta los tiempos del romanticismo. Bueno, eran unos cuantos datos que quería dar, sin más, para que viéramos el orden correcto. Los clarinos y este tipo de cornetos, que no son propiamente lo que sea, clarinos, perdón, pues esto es lo más simple. Después hubo un diseño en U, que lo he pintado por algún sitio, aquí, que sigue siendo una trompeta natural, no tiene vara, no tiene nada. Tú aquí solo puedes hacer lo mismo que aquí, pero como tienes más tubo, tienes más octavas. Y después hubo un diseño intermedio en S, justo antes del trombón, que es el que en efecto se transformó, se incurvó de todo. Cuando digo incurvar es que la curva se completa y no es solo doblado, sino que vuelve a la boca. Bueno, pues estos fueron los pasos sucesivos y quería situarlos en su sitio correcto. Es decir, el sacabuche auténtico, con el doble tubo ya deslizante funcionando, como lo vemos aquí representado, probablemente ya existía en 1430 y en 1470 indudable existía. Es más, tenían plazas en los consos. Mientras que el caso del corneto era lo mismo, pero era la versión virtuosa. Podía hacer más variación, porque era un registro más agudo, porque tenía dedos, agujeros como las flautas, mientras que el trombón, pues, es decir, el trombón se usaba para acompañar voces en la voz tenor, digamos así, en el registro tenor, mientras que el corneto era muy apreciado. Se decía que el corneto era el instrumento que mejor fundía con las voces y el más versátil, es decir, el que tenía más capacidad de variar en timbre, en rango dinámico, es decir, en intensidades y también en expresividad. Bueno, no hay más que entrar en YouTube y escuchar un consort de sacabuches o de trompo, o con algún corneto y entenderéis. Es verdad, tiene un timbre muy cálido, muy parecido, empastaba muy bien con las voces. Y solo quería dar los datos. Hay alguno más del corneto, a ver si lo veo. Sí, a partir de 1470, algunos sacabutiers, trombonistas que ya existían, que ya lo acabo de citar, comenzaron a especializarse como virtuosos del corneto. A lo que iba, todas estas transformaciones, y sobre todo las aplicadas de clarinos a piezas deslizantes y de cornetos de la forma, parece que los Bassano luthiers se les atribuye a ellos, a constructores alemanes y a esta familia de luthiers venecianos que emigró a Italia, uno de cuyos miembros volvió y ahí estamos. El corneto, el máximo apogeo de este instrumento, el corneto,
ahora, fue precisamente la década en la que se pintó el cuadro del Vermes. Pues nada, solamente quería introducirlo. En Google también lo podéis comprobar. Del corneto hay información suficiente, uno se puede enterar de algunas cosas. Esto no es Venecia, es una procesión española, pero está para ilustrar uno de estos consorts de una procesión, sea fúnebre o no. Aquí vemos dos bombardas, un corneto, perdón, tres bombardas, una, dos y tres, un corneto, un basón, un fagot y un sacabuche. Pero no tiene que ver ni con Venecia ni con el cuadro, solo era para ilustrarlo. Y esta que voy a enseñar ahora es, creo que, de Giorgio Vasari, en efecto. Aquí vemos, esto no es real, no puede ser, no puede tocar así, bueno, no lo sé. Pero no se lo veo bien, pero evidentemente no es un traverso, es un corneto. Corneto curvo, sacabuche, bueno, trompeta, se dobla, y aquí sí que parece que hay una campana. Es decir, esto sí es un sacabuche. Pero esto no es lo que pasa en el cuadro del Vermes, ahora lo mostraré. Este cuadro es de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, lo poco que se sabe de Giorgione y de muchos pintores de la época, cierto, proviene de Giorgio Vasari. Él mismo era un gran pintor. Es el primero que utilizó la palabra renacimiento para definirse a él y a el famoso libro de 100 biografías de hombres ilustres. Son bibliografías muy cortas, pero ahí él contó datos de la vida de arquitectos, pintores y otros artistas de la época. Es decir, que gracias a él sabemos que Giorgione tocaba un laúd, nosotros no, digo, la ciencia, ¿no? El arte. Que Giorgione tocaba un laúd y muchas cosas de Miguel Ángel y de muchos otros. Otras se han comprobado. Él mismamente era un gran pintor, aquí lo vemos, y fue el primero, en efecto, que utilizó la palabra renacimiento. Esto ya lo aclaramos. ¿Renacer de qué? De Grecia. Le llamaron renacimiento a su propio tiempo porque estaban dando nueva vida a los valores clásicos de Grecia y Roma. Y llamaron Edad Media a lo que quedaba en medio por esa simple razón y por nada más. Bueno, así son las cosas. Se llama Edad Media porque estaba en medio. ¿En medio de qué? De los clásicos y de ellos mismos, y por eso se llamaron renacentistas. Él fue el primero que empleó la palabra, un gran pintor, y aquí vemos dos cornetos. No tiene más estrella, había que presentarlo también. Y ahora ya volvemos al cuadro y a los diseños que estábamos viendo. Bueno, este ya lo hemos visto, ¿eh? El que está en el cuadro, él probablemente de mayor, es un autorretrato. Este es el pintor. Mientras que hay otro que es Luthier, que murió, que sabemos que estaba trabajando en activo y muy bueno, pero no sabemos dónde, y se llamaba igual. Y era del mismo pueblo y era de la otra familia. Pues es un problema que con el tiempo no lo vamos a dejar. No sé si lo resolveremos, pero no lo vamos a dejar, claro. Bueno, pues esta ya la hemos visto, la paso, y veamos solamente los dos diseños que nos quedan. Se nos sacó. Este es el Bassano, nos acordamos, ¿no? El veronés al clave, Giorgione con sus dos manos, ¿sí? ¿Lo veis? No lo veis, no. Y esta es la silueta actual del cuadro, con su corneto, y aquí se aprecia perfectamente el monje. El monje con su trombón, esta es la campana del trombón. Campana, ahora lo mostraré mejor. La capucha del monje, como la cara de Bassano realmente ocupa solo media cara del monje y media de las manos de Giorgione. De hecho, la embocadura de uno y los labios de uno y las del otro son diferentes. Esta es la del trombón, ahora lo enseño, y esta es la del corneto. Aquí vemos lo mismo, pero estos son los rayos X, ¿no? La foto de los rayos X. Pues esto es el negativo de los rayos X. Lo que aquí es negro, aquí es blanco, lo que aquí es blanco, aquí es negro. Lo hemos superpuesto pues por lo mismo. Este es el monje. Esto blanco de aquí es su boquilla, ahora lo veremos. Esta es su campana, el trombón, pero se ve como la cara de Bassano, de hecho, tampoco estaba muy tenue, igual que Ortiz. También los rayos X, pues, hay muchas cosas, unas muy antiguas, otras encima, hay muchas cosas, pero Ortiz Ortiz no está. Y a Bassano se le ve como están pintados en el último momento. Seguramente había recuperado al monje para tocar el trombón en el consort de violines, que ahora lo voy a enseñar, y al final prescindió del monje, prescindió del trombón y plantó a su colega y amigo y competidor, porque competía por los encargos, Bassano,
Ahí. Voy a pasar un poco más. Lo mostraremos mejor. Él es probablemente el Bassano pintor, pero el que hay debajo no es la misma. No digo que no pueda serlo, podría serlo, pero evidentemente no es este. Podría serlo, pero como no se ve la cara, en cualquier caso, como lleva una capucha, aunque sea un músico profesional, debe ser clérigo. El mismo Ortiz, que no lo he dicho, también parece que era clérigo. Muchos maestros de capilla de todos estos siglos, algunos eran clérigos y otros. Clérigos quiere decir pues, que tienes un cargo, que eres puro, perteneces a la iglesia, claro, tienes un cargo. Avanzaré un poquito, con este ya creo que lo hemos liquidado. Solo nos queda ver esa trompeta extraña que he citado al comienzo y con eso acabamos. A ver si no me equivoco. Aquí vemos ya al trombonista y lo que decía. Esta es la que nos queda por ver. El corneto, que no tiene más complicación, el cuadro se ve, es un corneto, no hay mucho que discutir. Y aquí vemos las dos siluetas superpuestas. La silueta verde es la del monje, el azul es la capucha, y aunque no es exacta, y la amarilla es la propia. Se me han desplazado, esta es muy antigua, las primeras que hacía. Me pasé el año pasado allá abajo, encerrado en mi casa, pues averiguando estas cosas. Aquí se ve claramente un metal, 2 y 3. Esto se ve todo perfectamente, ¿no? Incluso los dedos, pero no pudo estar ahí siempre. Sobre todo cuando John toca un violín, si es que lo digo a tocar, no puede estar. Pero podemos admitir que los dos monjes se quedaran ahí y que en algún momento, justo antes de que Ortiz volviera a considerar meter una voz tenor, que es lo que hacía el trombón, asumir el registro tenor de las voces en un consorte instrumental. Bueno, de hecho es lo que hace Ortiz después. El instrumento de Ortiz no es una viola tenor, como la que toca Veronés. Es un intermedio entre el bajo y el tenor. Ahora lo aclararé. Bueno, pues a Bassano le vamos a decir adiós ya, darle las gracias. Seguimos buscándole y él a nosotros, porque desde que sabe toda esta gente que nos tenemos identificados, que nos van acudiendo. Aquí lo podemos ver incluso mejor. Aquí se ve lo que decía. Este es el trombón, estos son los dedos. Quizá en la otra se vea con más claridad. Es que depende de los rayos X, a veces se ve mejor y a veces no. Pero ya lo digo que es perfecto, no se ve ahora mismo, es perfectamente visible con esta silueta, con esta misma. No, la verdad es eso. Bueno, creo que no hay mucho que decir aquí, eso está ahí. Y lo que hay que hacer es interpretarlo correctamente. Este es el monje, no sabemos si el luthier que volvió. A veces también algunos personajes que eran civiles o nobles ponían dinero en las cofradías, etcétera, también comían allí, incluso podían llegar a vestir hábitos, podría ser. Pero incluso los instrumentistas de estas capillas, de estas confraternidades, a veces pues, también eran. Es decir, que es posible que fuera un trombonista profesional que por el hecho de pertenecer a esa cofradía o por su familia, por lo que fuera, pues también podía vestir capucha, pero nosotros tendemos a pensar que no, que son los dos cantadores de Morti y los dos benedictinos cuya función era esa, su trabajo era ese. Pues bueno, avanzo. Antes de ver esta última trompeta que nos queda, había traído una ilustración de Alberto Durero, muy curiosa, a ver si la puedo sacar, es esta, que es un taller de lutería de la época. Alberto Durero es el famoso pintor, en torno a 1500, un poco antes del cuadro, contemporáneo casi de Giorgio. Y esto es un taller de lutería, podría ser de Nuremberg, podría ser de Venecia, es una familia, es como las empresas del Veronés, del pintor, o la empresa de pintura de Bassano, sus familias, Bassano o el Veronés no era un único pintor, era toda su familia que tenía una empresa, pues como aquí los Fallas o algo así. Y el artista eres tú y tú eres el que decide todo y lo acabas todo, pero tu propia familia y la gente que contratas, es decir, no trabajas a la vez solo en un cuadro. Mientras estaba trabajando en este cuadro tenía gente también en otra iglesia y cosas así. Bueno, pues aquí solamente es como colofón para cerrar. Bueno, nos queda ver la trompeta extraña. Aquí se ve un laúd, un positivo,
una viola da gamba o algo parecido, instrumentos de viento. Yo veo una especie de portativo medieval con su fuelle, un pequeño órgano, un pequeño teclado con sus tubos y su fuelle. Y este lado lo voy a ampliar, aquí se ve un sacabuche. Si el programa me lo permite. Ahí está. Esta es la zona ampliada, decía. Tenemos un laúd, un sacabuche ya convencional. Este sí tiene vara deslizante y es... En estos tiempos del cuadro es el momento del máximo apogeo del corneto, pero también los sacabuches ya existían en su forma acabada, no digo como los de ahora, como el Yamaha no, pero vamos, el instrumento estaba presente en todas las cortes y en todos los ensembles, además con una voz siempre constante. Aquí tenemos otro, no tiene más, solamente por la familia de los Bassano, los que emigraron y el problema que había, pues para que se entiendan las cosas. Este Bassano que volvió, que no es el pintor, siguió desempeñándose en Venecia como sacabutier y como metalista profesional y también como luthier. Lo que pasa es que no hemos localizado todavía en qué iglesia, pero todo se andará. Pues nada, nos queda por ver el último metal de las bodas de Caná de Paolo Cagliari el Veronés, y con esto cerramos. Ya no habrá más, el año que viene sí, este año no va a haber más, pero como voy a seguir por aquí, se supone, pues abundaremos, contaremos algo más. Bueno, pues esta es la trompeta. Lo que tiene detrás de sí el Veronés, creemos que igualmente lo añadió al final, o al menos no en los primeros consos, no con el clave, no con los laúdes, no con los primeros violines, por lo que voy a enseñar. No sabíamos qué era, porque se ve en el cuadro actual, y en efecto parece una trompeta natural. Después quieres pensar que es un trombón y te imaginas la forma, pero cuando miras en los rayos X, pues te das cuenta que ni hay vara, ni hay trompeta, ni nada. Hay lo que voy a enseñar. A ver. Y es curiosísimo también el recurso al que recurrió el amigo Paolo para estas cosas, porque ahí hay cosas muy selectas, aunque yo no he podido señalarlas todas, porque hoy no era el tema de la clase. Aquí vemos lo que parecería ver en el cuadro actual. O sea, detrás, lo que se ve es solamente este trocito, perdón, y este trozo. Es decir, hemos pintado, silueteado en el rojo lo que se ve todavía, y en azul lo que debería haber debajo. No nos hemos inventado todavía ni que el tubo se incurve de nuevo para hacer una trompeta en S, ni que se incurve doblemente, es decir, de una vuelta completa y luego una campana para transformarse en un trombón deslizante, ni nada, sino que simplemente hemos pintado el contorno actual en rojo y el contorno en azul, que sigue a los... vamos, que tiene que ser así, de eso no hay duda. Veamos... bueno, abajo, ahora saldrá. Resulta que el instrumento en realidad es ese, ni es una trompeta en S, ni es un sacabuche, porque tú miras en los rayos X y ahí no se ve nada, no hay vara, no hay nada. Ahora lo mostraré. Solo se ve una pequeña pieza que parece prolongarse en amarillo hasta un circulillo, que es la embocadura, pero que no hay nada. Es decir, si fuera un trombón, aquí debería aparecer una campana o nada. Si fuera una trompeta natural, debería incurvarse aquí, es decir, doblar y la boquilla tendría que estar aquí, pero que no hay nada de todo eso. Realmente es una trompeta en U, las que he enseñado antes, y solo se han conservado 2 ejemplares de 1400 y pico. Ahora lo precisaré. Este es el Paolo que tocaba el laúd. Los otros están ahí de referencia solamente, es decir, no estoy diciendo que esto coexistió a la vez, para que situemos las cosas. Este ya no estaba. Ya estaba el Paolo actual con su segundo violín o el violagambista, pero este ya no estaba, pero está ahí para situar las cosas. Pues veamos lo que estoy diciendo. ¿Qué es esto? En el libro de horas, que son unos pequeños libritos que a veces los reyes y nobles de 1400 y 1300 compraban o encargaban a pintores, y ahí pues un libro de horas, pues con poemas, con dibujitos, toda clase de cosas, depende de lo que tú pidieras. Carlos III el Noble
que fue rey de Navarra, pero por la parte francesa. Esto fue en casi 1400, lo tengo por aquí. Pues parece que compró este libro o lo encargó a un artista de su tiempo. Vivió entre 1361 y 1425. Pues en el libro de horas de este señor, ahí hay 2 trompetas de este tipo, pero no se ha conservado hasta hoy. No digo que en tiempos del Veronés no fueran conocidas, eso no lo sé. Lo que es que actualmente solo conservamos estas 2. Este es el instrumento. Eso es el mismo, pero este tiene una forma diferente. Pero el pinto, no digo este concretamente, sino este tipo de instrumento es el que está pintado aquí debajo. Y eso es lo que voy a mostrar ahora, y con eso cerramos. Bueno, pues la referencia es sencilla, está por ahí, y si no, pues me la pedís. No se puede hacer directamente. En internet creo que sí. Se puede acceder al... Tiene muchas figuras de este tipo, con otros instrumentos, con seres de estos medievales, mitad quimeras, mitad animales, pero son entre los instrumentos solo hay estas 2 trompetas, creo que hay una tercera, pero no es de ese, forma de ese, y de este tipo de incurvación no hay más ejemplares conocidos. Insisto, no sé, en tiempos del Veronés probablemente estaba más reciente, pero hasta hoy no hay más. Pues ya sí, vamos a ver eso sobre los rayos X, con permiso del software, un poquito más, ahí está. Lo que estamos viendo ahora este es el violín chiquitín, a ver si lo puedo señalar bien. Este es el violín chiquitín del Veronés, el chiquitín, esto. Aquí se ve una escotadura, aquí hay otra. Este es el laúd grande del Veronés. Este es el Veronés actual. Y debajo de este cabezón, que no sabemos quién lo pintó, que parece el gibón, estas que han restaurado Cristos aquí a veces, en España, ha pasado en los últimos tiempos. Una señora que ha restaurado una pintura y se parece más a un gibón que a Jesucristo. ¿No habéis visto eso? ¿Sabéis qué digo? No. Ha pasado 2 veces, hace unos meses y hace un par de años. Aquí en las Españas, pues una mujer en su parroquia la dejó el cura y no sé quién, se puso a restaurar aquello y lo que salió es un chico. Este está aquí evidentemente para borrar el rastro de Paolo II, pero no lo pintó el Veronés, no sabemos quién lo pintó. Vamos, el Veronés no haría esa chapuza, es otra cosa. Y aquí mostramos el diseño, ahora lo mostraréis en líneas de lo que se ve en los rayos X. Se ve esto, se ven los dedos, se ve esto, y se ve este trozo. Y luego aquí con mucha paciencia y ampliándolo mucho, se observa aquí un círculo ovalado perfecto, que al final concluimos que era la embocadura, y al final conseguimos ver la pesca. No es exactamente igual que la que he enseñado, pero que no hay varas, que no hay trompetas, no hay nada, solamente hay una trompeta en forma de U y el círculo está ahí. Lo voy a enseñar. No sé si lo veréis desde ahí, pero esto no sé si se ve, podéis acercarlo si queréis. Esto es esa embocadura. Ahí. Este es el tubo. Claro, en el ordenador, como yo lo veo, pues se ve mucho mejor porque lo amplío muchísimo. Pero, oye, si no os lo miráis, no pasa nada. Está ahí. Aquí, el círculo, lo que es la boquilla, una zona cónica, que es esa amarilla, que va a enganchar al tubo. Esto no sabemos lo que es. Puede ser un artefacto. De hecho, esto está lleno de artefactos, de ilusiones. No sabe cuándo pintó cada cosa, y a veces cree que es una cosa y es otra. Pero que ahí ni hay varas, ni hay trompetas naturales, ni hay nada. Hay una trompeta doblada en U, que es como se las llama, de la cual solo han llegado hasta nuestros días 2 ejemplares. 2 representaciones. Es más, buscando a Paolo esto, porque nos lo inventamos mucho antes de reconstruirlo. El laudista que hemos enseñado al comienzo de la clase, el segundo consort, que era mezcla un trozo de aquí, otro de allá, no sabíamos qué era. Pero necesitábamos un laudista porque este instrumento, este laúd grande, no lo puede tocar este Veronés, el actual, sino que tenía que haber, nos inventamos el cabezón. Y con eso seguimos funcionando hasta que lo encontramos. Pero
buscando el cabezón, identificamos más o menos donde debería estar la oreja, aquí y aquí, exactamente aquí, lo voy a ampliar, exactamente aquí y aquí, dos trazos que parecen orejas, que pudieran ser, todo esto que he mostrado aquí, no estamos diciendo que lo acabase y lo pintase, son bocetos, trazos, tú estás pintando un cuadro, te vienen con exigencias, tienes problemas, tienes que cambiar. Lo que se ve acabado, claro que lo acabó, muchas caras, que está acabado, pero otras cosas seguramente simplemente las esbozó, dibujó y no las acabó. Yo lo que estoy diciendo es que exactamente en la posición que correspondería a la oreja del Paolo intermedio, del que tocaba dos laúdes y también un violín, pues se ven dos trazos, precisamente donde deberían estar las orejas, pues que... pues no voy a decir más, les voy a enseñar. Aquí está lo que estaba diciendo. Lo que estamos viendo ahora es como antes. Esto es el negativo de la placa de rayos X. Ahora estamos viendo los colores invertidos. Pues ahí y aquí delante, que aquí no se ve, hay dos trazos con esta forma que creemos que era el boceto, no la cabeza acabada ni la oreja pintada, pero sí el trazo de dónde estaban ubicadas las cosas. Lo voy a mostrar al lado. Los trazos, concretamente, son estos. A ver si aquí los puedo ver. Es que aquí no lo puedo ampliar más. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Y aquí delante hay otro. Iguales. Bueno, iguales, muy similares. Probablemente fuera el boceto inicial. Es decir, a Paolo II probablemente nunca lo pintó acabado, como está él y como estaba el clave, sino que lo situó ahí, hizo sus pruebas con sus lobos, etcétera, y después tiró por donde pudo. Pues las voy a mostrar ahora ya silueteadas. Dentro de unos meses, esperemos que cuanto antes, que podamos subir a la red los vídeos que ya hemos grabado, pues ahí podréis ver, bueno, cualquiera podrá ver 5 clases como esta, con el detalle de cada por lo que aquí no he enseñado, y por encima en una forma un poco, parece apresurada, pero no lo es, hay que condensar. No sé el tiempo que nos llevará, pero en esa página irá subiendo todo, lo que nos quieran publicar y lo que no nos quieran publicar, con más razón. Pues esto es lo que digo, ahí, más o menos aquí, junto a la cara del... Es que no es un angelito, es una criatura extraña. No sabemos quién la pintó, algún día a lo mejor nos enteramos. Quizá uno de sus ayudantes, quizá dijo, voy a taparme y voy a colocarme aquí. Y alguno que lo iría por ahí, no sé, alguien bien intencionado, pero desde luego de pincel muy desafortunado, que es una cara, no se parece a nada de lo que hay en el cuadro. Es una chapucilla que no sabemos quién es. Pero esas dos orejas, o eventuales orejas, pues parecen estar ahí. Veámoslo aquí, lo mismo de antes. Esta es la imagen de rayos X y este es el negativo de la imagen de rayos X, porque ahí es blanco, aquí es negro. Pues ahí hay dos trazos, pero que los encontramos mucho antes de reconstruir al laudista. Sabíamos que había laudes, alguien los tenía que tocar, se veían las manos, pero no teníamos ni idea de quién era. Bueno, esto ha sido todo así desde el comienzo, fíjate el aspecto que tiene. No es... Ha sido una especie de ingeniería inversa, es decir, ir reconstruyendo o montando el puzzle, pero hacia atrás. Y gracias a todas estas cosas, pues al final creemos que lo hemos resuelto. Lo que tenéis que ya se ha publicado, se ha difundido y se puede descargar en la página, solo es la punta de este iceberg. Porque ahí solo se dice que Ortiz es Ortiz, que Giorgione es Giorgione, y se documenta por qué es Ortiz. Y todo lo demás, pues está por venir. Bueno, en rigor está hecho. Lo que está por venir es lo que nos traiga el río, o la historia, o la vida, o lo que sea. Hay un refrán muy bonito, un proverbio, creo que no recuerdo si es árabe o es chino, creo que es chino, pero no estoy seguro. Y con esto cerraremos la clase. Ah, que me queda otra, no. ¿Qué pasa? Ah, que lo he puesto aquí sin orejas, probablemente por si se podían ver mejor. Están aquí, este es uno,
Aquí no lo puedo mostrar mejor, aquí se ve otro. Pero en las pantallas evidentemente sí. Bueno, no sabemos qué nos va a traer en efecto la existencia o esto, pero el proverbio es muy bonito, a mí me gusta mucho, y con eso y dando las gracias a toda esta gente que lleva aquí 5 siglos oculta, estaban ocultos, pues con eso nos despedimos. El proverbio dice que la vida es como un río, como si te pones en mitad de un río y te das la vuelta. Y eso que ves que ha pasado, eso es la vida. Pues, lo he dicho, un placer. Seguiremos abundando mientras estemos por aquí. Y ya, es que no puedo decir más, me preguntas, pero no sé si nos va a reportar. Fama seguro. La fama vamos a pasar a los libros de historia del arte, claro que sí. Después de muertos, seguro. Y en vida, pues no lo sé. Yo me tengo que marchar. Vale. Cuando quieras, por aquí andamos. Muy bien, muchas gracias. Venga. Suerte. Gracias. Hasta luego. Oye, mueve el artículo, si puedes. Muévelo por ahí, pásalo a los compañeros. Me daré difusión. Hasta luego. Hasta luego. Ese. ¿Qué? ¿El anterior? No, sal de pista completa y les enseñas por lo menos a ellos. Sí, aquí os lo puedo enseñar. Eso sí. Esperamos a que se cargue y al menos os lleváis un Que resumen. pesa mucho. ¿Eh? Pesa mucho. Esta sí. Esta tiene mucho. Pues, ¿no? Se hace lo que se puede. A ver si la carga. Es Diego Ortiz, Sí. ¿no? Que es lo que no se sabía antes. No. Y el proceso de reconstrucción, Que debajo está George John. que eso tampoco se sabía. No. Que el cuadro era un homenaje a George John. Tampoco se sabía. Y todo esto. Que Y tampoco, todo el proceso este de cambios de figuras, ¿no? que tampoco se sabía. Y esos cambios son porque a los pintores les exigían esos cambios, ¿no? Esos cambios de momento no podemos afirmar porque solo podemos conjeturar hipótesis. No, se lo podía exigir o no. Había un contrato. Normalmente tenías una cierta libertad. No creo que a este señor fueran todos los días a calentarle la cabeza, cambia, eso no. Pero el hecho cierto es que el grupo instrumental, primero vocal, y después fue transformado 4 veces, por alguna razón tiene que haber. Pero solo podemos conjeturarlas de momento. Para los violines probablemente es lo que he contado, que la moda había cambiado y o él mismo de motu propio o algún colega que le convenciera, oye, pero es que está muy... Es que el monasterio era como el Ritz o algo así, o sea, era donde se alojaban. Entonces, nosotros conjeturamos eso. Quizá la primera causa fue, has metido un funeral, una misa fúnebre en una boda. Pero como era George John el homenajeado, y George John en Venecia era, bueno, y lo sigue siendo, George John sigue siendo el emblema de Venecia, pues entendemos que el veronés lo entendería y vale, pues lo voy a hacer desaparecer el entierro que he metido en... Claro, es que el otro murió de peste, es decir, no tuvo el entierro que debía. Pertenecer a una confraternidad veneciana significaba, entre otras cosas, fueras monje o no, que tú tenías un entierro garantizado digno, y que cantaban en tu misa y que te llevaban al cementerio y cantaban allí. Pero George John enfermó de peste, pasó al lazareto viejo y murió allí. No pudo tener uno. Eso había ocurrido 50 años antes, pero era el maestro pictórico de todos ellos. Entonces son varias cosas, que que Ortiz está ahí, que debajo está George John, que el cuadro ha sido un homenaje a George John hasta el final, o casi, hasta que apareció Ortiz, y más cosas, y los procesos instrumentales. Las causas de las transformaciones, pues, lo que estoy diciendo, podemos conjeturarlas de momento. Para la primera transformación, la más lógica es o bien una exigencia del prior, oye, te hemos pagado y eres el mejor, pero has metido yo entiendo que el prior lo tuvo que aceptar de entrada, porque si no, no lo hubiera pintado. O sea que estuvo meses trabajando con la idea aceptada y un contrato hecho, pero en algún momento cambió. O por él, o porque se lo hicieron ver, o se quejaron otros con poder, y el hombre cedió y lo cambió. Desmontó la misa fúnebre y hizo un consort de laudes, donde Giorgione seguía siendo el más laudista famoso y el padre de la escuela. Es que este es el padre de la escuela veneciana de pintura. Él, Bellini y Tiziano. Y después que vienen los violines, probablemente por la moda, por lo que hemos contado antes. Y al final, cuando llega Ortiz,
pues o le estaba calentando mucho la cabeza el prior ya y estaba ya hasta aquí, o de repente vio cómo olvidarse de todos los problemas que tenía, porque para tú conseguir el cuadro actual acabado y que no se vea todo esto, tienes que utilizar ciertos colores. Por ejemplo, el blanco es el que más tapa, aunque parezca lo contrario. Por eso en el cuadro, bueno, esta no os la voy a poder enseñar, pero no puedo, porque no la carga. Prueba ahora que la ha cargado Alt F5, ¿no? Alt F5, a ver. No, mayúsculas F5. Perdón, mayúsculas F5, a ver si hay suerte. No, iba a buscar el cuadro y enseñaros el cuadro otra vez. Pero bueno, el cuadro está por ahí, lo podéis comprobar. Y si te pica mucho la curiosidad, vienes y me preguntas. Digo, durante el curso. Todo no te lo voy a enseñar, pero yo El tema de los rayos X. intentaré responder a tus preguntas. ¿Qué? ¿Quién hizo lo de los rayos X? El Louvre. El Louvre. Y eso lo hacen por... Técnico, o sea, gente muy competente en análisis cromatográfico, rayos X o empresas allá. Y nadie se dio cuenta que había cambios. Publicaron eso en el 92 y ahí está el libro. Bueno, están documentados algunos de los cambios, pero estos concretamente No, cambios no, ninguno. ¿No? No. Solo se había aludido a ese violín, Eso. que parece que está torcido, pero que es mentira, al violín alto y a la última trompeta que hemos visto. Bueno, pero los rayos lo hacen por protocolo, porque lo hacen así con todo... No, lo hicieron aprovechando la restauración, duró casi 2 años. Hicieron escáneres, hicieron rayos X, hicieron toda clase, hay fotografías de todo tipo. Hicieron rayos X de todo el cuadro. Y solo publicaron, ampliado con mucha definición, la escena de los músicos. Y de ahí, por ahí hemos entrado nosotros. Bueno, entramos por Ortiz. Entramos por la fortuna de encontrar a Javier Alejano, mi amigo, y que nos dijo, ese es Ortiz. Entonces, destapamos a Ortiz, debajo no estaba Ortiz, y bueno, pues todo lo que es... Sí, lo que estás oyendo todo es real. Dale clic. ¿Y toda una parte de rayos? Sí, pero no tenemos acceso. No ¿Y está es lo en... que Solo queréis que- acceder? Claro. Si nos dan permiso y podemos ver el archivo digital original, pues podremos comprobar si Manuel se ha rayado o ve más cosas de las que ve. Están ahí. Todas no, quizá los 2 violines de Viollet son más dedicados, pero lo demás está ahí. Todo no se ve, pero se ven trozos. Oye, tienes una pata, tienes una garra, tienes una uña y tienes 2 plumas, eso es un pájaro. Pues eso es lo que digo. Pues no puedo enseñaros, lo siento. Esto es George John, el amigo George John, el fantasma de George John, cuando bueno, esto es un poco de ficción, yo no creo en estas cosas, pero así ocurrieron. Cuando volvimos del Louvre, que ya habíamos visto los rayos X allí y todo, llegamos a Cullera y tengo una especie de, lo de trabajo en la biblioteca, una especie de cama plegue chiquitilla, un módulo que te echas ahí, ¿no? Bueno, me eché ahí y se fundió el SAI, que lo tengo en el cuarto de al lado, y empezó a emitir plomo. Si no me doy cuenta o me duermo, quizá me hubiera muerto. Y nuestro amigo Javier, que se volvió a Madrid, se le salió una rueda del coche de Madrid a la sierra, donde estaba. Bueno, se le salió, casi se me va la pena. Y la primera conferencia de este curso, lo estamos grabando, ¿no? Esto sí que quiero tenerlo grabado. La primera conferencia de este curso, que estaba prevista en Valencia, estaba dedicada a la biografía de George John. Así lo planeamos. La primera era una biografía de George John, y después ya... Pues no hubo manera. Llovió de tal modo en Valencia que se inundó el conservatorio y no la hicimos. Esperamos hacerla ahora después. Tiene un cuadro muy famoso que se llama, el más famoso, se llama La Tempesta. Pues eso digo, que será el fantasma de George John el que nos ha tocado la máquina o algo, porque veníamos preparadísimos y al final ha salido lo que ha salido.